El título del mensaje tiene por nombre Los peligros de no hacer tu devocional. Como ustedes saben, en esta iglesia, en la primera iglesia bautista Misaday, este año tenemos una meta: ser muy intencionales en que podamos reordenarnos, podamos evaluarnos a la luz de la palabra de Dios, podamos nosotros vivir y experimentar una relación genuina con Cristo Jesús, podamos disfrutar la comunión de tener como Padre al Creador del universo, que podamos nosotros deleitarnos en nuestro Salvador Cristo Jesús y que podamos nosotros caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Mira, hermano, hermana, amigo, visitante, tienes que escuchar muy claramente esto. El cristianismo no se trata de que vayas a la iglesia. El cristianismo no se trata de que tengas una Biblia o un himnario, que tengas unas alabanzas en tu coche, que hagas una oración o 3 oraciones cuando comes, que cuando el mundo se te esté cayendo y ciertamente ya no sepas a dónde ir, corras a Dios. El cristianismo no es eso. El cristianismo es amar a Cristo, disfrutar a Cristo, deleitarse en Cristo. Por eso ciertamente tú no tienes deleite si tú no has entendido esto. Y el día de hoy hemos hecho esta pausa en la serie de mensajes de 1 Timoteo 3, muy intencional, para que como iglesia algunos ya están caminando en el devocional. Y hemos dicho que esta iglesia hemos puesto para que todos estemos en una misma línea, en una misma sintonía, y todos estemos hablando el mismo lenguaje. Hemos decidido que estamos trabajando mes a mes con una temática en la cual Dios está hablando a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice claramente que hay 2 tipos de revelaciones: la revelación general de Dios a través de lo que Dios comunica, sus atributos a través de la obra de la creación. El Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos ciertamente todo el despliegue de la naturaleza de Dios a través del universo y a través de un sinfín de cosas que decimos necesariamente detrás de esto hay algo que es más que inteligente, hay algo que gobierna. Y no son las leyes de la física solamente, no solamente son las leyes de la química o de cualquier otra ciencia que ni siquiera nosotros comprendamos de forma completa. Atrás de todo está el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero Dios no habla con señas. No, Dios no habla con señas. Dios no habla a través de códigos y que sean descifrables. Dios habla muy claramente a través de tu palabra. Vete, voltea a tu alrededor y quiero que veas cómo Dios te está hablando el día de hoy. Si tú traes Biblia, yo no sé si tú no traes Biblia, ¿cómo piensas que Dios te va a hablar? Entonces es muy importante que tú veas en tu alrededor. Yo quiero animarte, quiero persuadirte, quiero convencerte, quiero que tú estés comunicado y estés ciertamente, hermanos, entonábamos unos momentos, vivir es Cristo. Ahora, voltea al de al lado y dile, vivir es Cristo. A ver, dile, voltea. Voltea. Vivir es Cristo. ¿Tú le crees? Así como, vivir es Cristo. O sea, yo no sé de qué Cristo hablas, pero no es el de la Biblia, honestamente. Porque el de la Biblia me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. El de la Biblia se negó a sí mismo, dejó su trono, su gloria, para darme un lugar en la familia celestial. El Cristo de la Biblia no me hace vivir miserablemente en este mundo, aun cuando materialmente quizá yo me sienta que soy el peor de los pecadores. Cristo me tomó de lo vil, de lo necio de este mundo para avergonzar y mostrar lo que Cristo puede hacer. Así es que, ánimo, abre tus ojitos, abre tus oídos y vamos a disfrutar a Cristo, conocer a Cristo, al Cristo de la Biblia. ¿Sí, hermanos? Bueno, si estás cansado, si estás preocupado, si estás ansioso, confiesa tu pecado al Señor y dile, Padre, yo traigo esto en mi corazón.
Yo traigo quizá esta preocupación, traigo este enojo, esta falta de perdón, esta amargura, estoy cansado, cansada, no sé qué hacer, estoy desesperado. Pero ven a Cristo. Mira, si nada más vienes aquí y vienes por cumplir, mira, vas a salir peor. ¿Y sabes por qué? Porque si tú eres cristiano, el Espíritu Santo te está convenciendo del pecado. Pero si no eres cristiano, tu corazón se va a endurecer más. Porque la palabra de Dios no viene a él vacío. Y si sales y escuchas y no eres hacedor de la palabra de Dios, tu corazón se endurece más. Y mi oración, mi deleite es que el Rey hoy hable a su pueblo y sus siervos y su creación y los rebeldes sin causa, que somos tú y yo, podamos nosotros decirle: Padre, he pecado contra ti. Padre, necesito tu perdón, necesito que tú me abras mi entendimiento. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, pónganse las pilas y vamos a iniciar. Entonces, observen esto. El título del mensaje tiene por nombre El peligro de no hacer tu devocional. Pensaba enseñarlo en la clase de la escuela dominical, pero decidí subirlo al mensaje porque sé que algunos tienen algunos compromisos. O quizá todavía no les cae el 20 de que la escuela dominical forma parte de su formación de la iglesia. Y antes de que te vayas o pases tarjeta y creas, bueno, yo vine a la iglesia y me voy, mi interés es que tú estés conectado, ¿sí? Bueno, entonces vamos al primer punto. Este texto base es el texto base de este año de esta iglesia. Me buscaréis y me hallaréis. Esto es muy importante. Me buscaréis, mandato. Dijimos que como iglesia tenemos básicamente 5 elementos para hacer el devocional: el mandato, la enseñanza, la promesa, el pecado y el atributo de Dios. Mandato, me buscaréis. La responsabilidad de nosotros es buscar a Dios. Es buscar a Dios. La Biblia dice buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Y yo no lo puedo buscar si no he nacido de nuevo. Y Cristo nos buscó ciertamente, pero ciertamente Él dijo que las ovejas de Dios oyen y le siguen. Así es que me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el punto aquí es nuestro corazón, buscar a Dios. Y el que busca halla, el que toca la puerta le es abierto. Y yo quiero honrarte, quiero felicitarte, que el día de hoy, si estás aquí, venciste muchos problemas. Venciste que el niño no se levantó, que te peleaste con el esposo, que te peleaste con la esposa, que se te ponchó la llanta, no sé cuántas situaciones. Pero estás aquí. Si tú estás aquí por buscar a Dios, honro ese deseo. Y si tú estás aquí y no sabes por qué estás aquí, también doy gracias a Dios. No hay nada que honrar en eso, pero doy gracias a Dios que Dios te permite hoy estar aquí, para que tú escuches estas palabras. Bueno, Jeremías 29:13. Aquí está la familia, ¿no es cierto? Vienes con tus hijos, vienes con tu esposo, estás allí, al lado de él, y como familia, como iglesia, nosotros este año estamos reordenándonos, hemos dicho esto, para definir qué significa ser miembro de la iglesia. No queremos ser una iglesia más, una opción más. No estamos en el mercado del evangelismo de números. Estamos en el reino de los cielos. Nuestra función es anunciar las verdades de Dios, es traer la esperanza que Cristo Jesús y cuidar del rebaño de Dios. ¿Por qué? Porque Hechos 20:28 nos dice que Dios nos ha puesto por obispos y sacerdotes. ¿Para qué? Para apacentar, para alimentar, para proteger a las ovejas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es que como iglesia no queremos ser una opción más? Queremos decirte que si tú estás en esta iglesia, que si tú nos estás escuchando y estás buscando en esta iglesia, nosotros tenemos una triada, tenemos 3 aspectos que son columna, que sostienen quiénes somos, que definen hacia dónde vamos. Y ustedes lo saben. Número 1, que la cabeza, el techo, todo lo que hacemos debe buscar comunicar a Cristo. Debe de buscar honrar a Cristo, escuchar a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo. Y cuando se nos olvida esto, tenemos que acordarnos en Cristo. Segundo, esto lo hacemos a través de su palabra, porque su palabra nos revela a Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Lee la Biblia. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Cristo es revelado.
Cristo es honrado, Cristo es anunciado. Y número 3, esto lo hacemos dentro de un ambiente, dentro de un ecosistema. Y esto lo hacemos a través de su iglesia. Por eso es muy importante que tú estés dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia nos permite generar, convivir y mostrar y recordarnos, alentarnos. Ahora bien, esto nosotros decimos que esto es suficiente. Pero teóricamente suena bien, ¿no? Cristo, su palabra e iglesia. La siguiente pregunta es la más importante. Observen esto. ¿Cómo le hago? ¿No es cierto? Tú puedes decir, bueno, pues sí, Cristo, su palabra, su iglesia son suficientes. Algunos traen su pulserita aquí como que dice Cristo, su palabra, su iglesia es suficiente. Su gorra, su termo, su taza. Pero en su vida no parece que sea suficiente. ¿Por qué? Porque están trabajando más horas de más, están comprometiéndose con el mundo, no son constantes en la iglesia. Cuando se incendia la casa o cuando se incendia un problema espiritual, no saben a dónde ir, van a todo lugar a pedir ayuda y hasta el último llegan a dónde? A la iglesia. Entonces, la pregunta importante aquí es, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo hago de forma práctica? Y la respuesta es la siguiente. Observen esto. Es una casa. La iglesia es la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15 lo vamos a ver en los mensajes posteriores donde estamos en el capítulo 3. Pablo le dice en el versículo 14 y 15 a Timoteo: mira, Timoteo, estas cosas te las digo para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque si tú eres hijo de Dios, tú le perteneces a Dios. Si esta es la iglesia de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Dios no está dormido, Dios no está distraído. Dios está aquí con nosotros a través de su Espíritu Santo, y cuando la palabra de Dios es expuesta, Dios está hablando. Así es que buscamos ser muy intencionales en esta iglesia para que tú puedas ver a Cristo, escuchar a Cristo, confesar tu pecado a Cristo, volverte a Cristo. Y esto lo hacemos a través de una casa que tiene las siguientes estructuras. Observa esto. Y es aquí donde nosotros nos movemos. Ve esto. Número 1, hemos dicho que si tú formas parte de esta iglesia, si tú dices, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que mi iglesia es San Isaray, ¿no? ¿Han escuchado a esas personas que dicen, no, es que esta es mi iglesia, siempre es mi iglesia? Y yo me siento identificado. Y le hablas, oye, háblame de Cristo. Y te dice, Cristo, Juan 3:16. Y creo que por ahí 2, 3 versículos, y no saben quiénes son en Cristo. En Cristo nosotros somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. En Cristo nosotros somos más que vencedores. En Cristo no hay ninguna condenación, lo que dice Romanos 8:1. Para los que están, para los que andan conforme a ¿qué? A su propósito. En Cristo nosotros ciertamente formamos parte de una familia. Que ya no andamos en tinieblas, que nos trajo de las tinieblas, nos trajo una lucecita, no, a su luz que admirable. Entonces, si tú formas parte de esta iglesia, lo que te define no es el estilo de música de esta iglesia, no es la batería, no son los cantos, no es ciertamente un grupo de personas. Lo que te define es quién tú eres en Cristo. Es lo mismo. No, es que hay gente que se siente muy orgullosa de formar parte de su apellido, ¿no es cierto? Nosotros somos de la tercera generación de los Juárez. Y le pregunto, ¿quién son los Juárez? Pues quién sabe, solamente su pueblo los conoce, ¿no? Pero yo te quiero decir, si tú formas parte de la familia de Dios, este Rey, Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús, el Espíritu Santo que estaba ciertamente sobre la faz de la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así es que no formamos parte de una familita o una microfamilia. Formamos parte de la única familia que trascenderá eternamente y disfrutará comunión con Cristo. Así es que esto debe, primero, quitarte el sueño. Porque tienes que caminar conforme a los miembros de la realeza. ¿Sí lo ven? Ustedes ven a Lady Di y los reyes y etcétera. Miren,
Los hijos de la familia de Dios tienen que caminar conforme a la familia de Dios. ¿No es cierto? Yo le digo a mi hijo, veme. ¿Me ves que estoy alabando a Dios ahí inclinado? ¿Me ves? Papá, tu hijo te está viendo. ¿Ok? Está viendo cómo tú respondes. Mamá, tenemos que comunicar a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra esposa, a nuestro esposo, que tenemos el honor de pertenecer a la familia de Dios. ¿Correcto? Bueno, entonces, dijimos que los que están en esta iglesia se identifican con Cristo. 2. Los hijos de esta familia, de la familia de la Piba Amisadai, saben que las reglas las puso Dios. Es decir, saben, son enseñados con una enseñanza base, que forma parte, es lo que estamos viendo en la escuela dominical. ¿Cuál es el tema de la escuela dominical que estamos enseñando ahorita en la enseñanza base? Si tú dices, ¿quién sabe? Pues yo creo como que no te has identificado mucho dentro de esta iglesia, porque no te interesa quizá. Pero lo que yo te quiero decir, todo esto te lo digo porque la palabra de Dios me dice que yo tengo que velar, que cuidar por tu alma, ¿sí? O sea, yo no voy a estar cuidando y velando de otras ovejas que no son del redil del Señor, de las que Dios ha traído a esta iglesia. Y vamos a anunciar y llamar a otras ovejas de otros lugares a través de vidas transformadas. Entonces observen la enseñanza base. ¿Qué tema estamos viendo en la enseñanza base? El Evangelio. ¿No es cierto? No sé qué dijeron, pero yo creo que lo traduje, es el Evangelio. ¿Ok? Bueno, 2, 3. Tercer aspecto, observa que en las columnas que están en un lado hay una enseñanza base. Si tú no tienes esa enseñanza base del Evangelio, tú no vas a poder perdonar como Cristo perdonó. Porque si tú entiendes el Evangelio, tú sabes que Dios nos ha perdonado lo imperdonable. Entonces, si Dios te ha perdonado lo imperdonable, ¿cómo? A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes perdonar al otro si Dios te ha perdonado qué? Le perdona. ¿Sabes cuál es el problema? No entiendes el Evangelio. No lo entiendes. Entonces, ¿te cuesta trabajo perdonar a tu prójimo? Pregunta. ¿Te cuesta trabajo? Entonces, si te cuesta trabajo, necesitas regresar a la enseñanza. Por eso le pusimos a la enseñanza base como los niños. Las primeras 4 letras del abecedario, ¿cuáles son? El A, B, C. Pastor, pero a mí me enseñaron primero las vocales. Bueno, como quieras. Me enseñaron primero lo básico, lo de pre-pri. Y es el Evangelio base, es la enseñanza base, el Evangelio. ¿Ok? Entonces, y lo hacemos a través del otro brazo, de la otra columna, de grupos de aplicación práctica. Pastor, ¿qué es eso? No lo hemos visto. Bueno, no lo hemos bajado, lo estamos bajando poco a poco. Y esto es a través de estos grupos donde rendimos cuentas. Los varones venimos de 6:30 a 8:30 de la mañana a rendir cuentas. Pastor, es que es muy temprano, yo no descanso en la mañana. Ve cómo está tu matrimonio, ve cómo están tus hijos, ve cómo está tu vida. O sea, ¿quieres vivir mejor a tu manera? Las reglas no las pusiste así. Disculpe, tú no pones las reglas. Es de acuerdo a la vida exige disciplina. Pagar el costo, seas creyente o no seas creyente. Hay un costo que pagar, ¿sí lo ven? Entonces, en los grupos de aplicación práctica, uno viene y dice, ¿qué Dios te comunicó a través del devocional? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Si tú vienes al grupo de aplicación práctica y tú no hiciste tu devocional, tú no tuviste comunión con Dios en oración, no fuiste intencional, llegas allí y ¿de qué vas a hablar? Dime. Pues nada más vas a hablar de que te dio una barrida el diablo y no sabes cómo lidiar, ¿no es cierto? Pero qué bueno que vengas porque allí te vamos a animar, te vamos a exhortar, te vamos a llevar a Cristo y te vamos a decir, hermano, vamos a orar por ti, vamos a cuidarte y vamos a mostrarte cómo debemos caminar unos a otros y nos estamos allí edificando unos a otros con la palabra de Dios. ¿Correcto? ¿Vamos? Bueno. 4, una de las bases que giran en torno a todo esto es la consejería bíblica. ¿Por qué la consejería? Pastor, para mí no es la consejería bíblica. Bueno, la Biblia nos dice ciertamente que la consejería bíblica forma parte. ¿Quién es nuestro consejero? ¿Recuerdan lo que dice Isaías en relación al Señor Jesucristo? ¿Qué dice? Príncipe de paz,
consejero. Si tú no quieres consejería, estás rechazando a Cristo. Estás rechazando a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que su camino por donde va, y eso es un pecado. Nosotros pensamos que vamos bien, pero a la luz de la palabra, cuando yo no me examino a través de la palabra de Dios, por eso cuando le dicen, si han visto a esos hermanos, a esas personas que le dicen, oye, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Y yo le digo, oye, ¿por qué no le dices a tu cara que le diga que estás bien? Y le dices también a tu esposa y a tus hijos, o sea, pues no, como que no nos las creemos, ¿no? ¿Y qué necesitamos? La palabra de Dios, el consejo de Dios, la familia de Dios, aprender la enseñanza base y saber quién soy en quién, en Cristo. ¿Lo observan? Entonces, y cuarto, observa esto, una vez que estás en todo este aspecto, comienzas a servir. Pastor, yo quiero servir, pero no vienes a la enseñanza base, no sabes quién eres en Cristo, no vas a un grupo donde rindes cuentas, no te expones a la consejería bíblica, te dicen, oye, quiero platicar, etcétera. Bueno, ¿cómo vas a servir? Vas a servir conforme a tu entendimiento, no conforme a la palabra de Dios. Bueno, si tú estás dentro de esta casa que se llama Primera Iglesia Bautista Misaday, así en esta casa, en esta iglesia, así trabajamos. ¿Sí? Hay algunos de ellos, pastor, a mí no me gusta. Bueno, tú eres el que solito te estás, ¿qué? Saliendo de la casa. Pero pastor, es la iglesia más cercana que me queda y no tengo otra opción. Eres bienvenido. Eres bienvenido. Y rogaré por ti, porque Dios te dé un corazón humilde y tú puedas venir al rebaño del Señor. Pastor, pero yo soy creyente. La palabra de Dios te dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El problema es que nosotros queremos escuchar la voz de otros pastores que no son el pastor Jesucristo, el cual dio su vida por sus ovejas. ¿Correcto? Bueno, todos nos queda claro esto y a esto lo definimos. Pastor, yo soy miembro de la iglesia. Bueno, mi hermano y mi hermano, quiero decirte que esto es la membresía de la iglesia. Estamos en ese proceso, reordenándonos, definir qué es. Pastor, yo quiero ser miembro de la iglesia. Tienes que seguir este proceso. Tienes que mostrar, tienes que ser constante para servir, para formar parte de esta iglesia. ¿Correcto? ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces, si vienen y me preguntan, les voy a mandar al video o a la presentación y platicamos después. ¿Sí? Bueno, siguiente. 3 clases de personas con base en esto. En la iglesia hay 3 clases de personas, las que vienen en esta iglesia. ¿Cuáles son? Número 1, hay personas que no son ¿qué? Creyentes, que forman parte de este mundo. No tienen dirección, no tienen a Cristo y nos encanta tener este tipo de personas. ¿Por qué? Porque queremos nosotros presentarles a Cristo, queremos anunciarles a Cristo, queremos ir al mundo a hablarles de Cristo, pero con nuestra vida, con nuestro testimonio, para mostrarles que en Cristo hay dirección, que es el único camino, que Él es el verdadero camino y Él es el que lleva la vida verdadera. Segundo grupo de personas que están en este segmento es la iglesia. Observa esto. Bueno, dentro de la iglesia hay personas que son miembros de la iglesia y no son miembros de la iglesia. ¿Quiénes son miembros de la iglesia? Hemos dicho, los que están dentro de ¿qué? De esta casa. Los que voluntariamente, pero pastor, yo no quería y usted me obligó. Mira, no, aquí no vamos a obligar a nadie. ¿Sí han escuchado eso? No, es que pues el pastor me dijo y me obligó y todo. No. Si escuchan a una hermanita o un hermanito decir eso, díganle, no, aquí no obligamos. Cada uno da como quien, como Dios propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Si hay algo que Dios valora, si hay algo que buscamos al Señor, lo buscamos de todo ¿qué? De todo corazón, porque le amamos cuanto Él ha hecho y hace por nosotros, y lo hacemos para comunicar a otros que Dios tiene poder para salvar y transformar a través de mi ejemplo. ¿Correcto? Bueno, ¿y quiénes son los que están dentro de la iglesia, sentados en el día de hoy con nosotros, pero no forman parte de la iglesia? Bueno, este grupo de personas son los que todavía están así como desorientados, ¿no? Están aquí pero no saben que están, ¿no? O sea, como que todavía no agarran qué sucede aquí.
Es decir, no se han identificado con Cristo y no están dispuestos a pagar el costo. ¿Sí conoces ese tipo de personas? Ay, no, pastor, a mí no me gusta rendir cuentas a nadie. No me gusta que me estén diciendo de mi esposo, de mí, que no se metan con mi familia. Ah, caray. Uno diría, pues entonces dices a Cristo. Porque Cristo, ciertamente, dejó su trono, tomó tu lugar en la cruz, para que tú tuvieras una familia que mejor. Pero si tú amas más las cosas de este mundo, te amas más a ti, te va a costar trabajo dejar ¿qué? Lo que tú amas. Y Cristo dijo, el que no es digno, el que no es capaz de dejar a quién, a su padre, a su madre, no es que digno de ser mi ¿qué? Mi discípulo. ¿Correcto? ¿Quién puso las reglas? ¿Quién puso los términos? Usted, pastor, los está... No, ahí están en la palabra de Dios. ¿Correcto? ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces, vamos a esto. ¿Se acuerdan de Wall-E? ¿Dónde estás tú en esto? ¿Han conocido ese juego? ¿Dónde está Wall-E? ¿Sí se acuerdan? Yo no me acuerdo, el de los calceticitos rojos y el gorrito. Ahí hay muchas personas, para los que no, pónganla ahí, ¿no? De todos modos, no te hace más espiritual ni más santo. Lo importante es que tú sepas dónde está Cristo. Y si Cristo está en tu corazón, tú lo comunicas. ¿Dónde estás tú en este grupo? La pregunta es, a ver, hermano, levanten su mano. ¿Cuántos hicieron su devocional durante esta semana? Levanten, al menos uno. A ver, todos levanten su mano. A ver, pues vamos a levantar todos lados. ¿Todas las manos? No, pastor, yo no la quiero levantar. No te preocupes, no te estoy obligando. Si no quieres levantarlo. Así sirve que se estiran, hermanos. ¿Cuántos hicieron su... A ver, ¿cuántos hicieron todos los días su devocional? Levanten su mano. ¿Cuántos lo hicieron al menos 3? ¿2? ¿Cuántos no lo hicieron su devocional? ¿Uno nada más? ¿Un valiente? Bueno, al terminar, por favor, me pasan sus cuadernos para ver si se devocional. Lo que quiero comunicarles, hermanos, es esto, lo siguiente. Si tú estás, quiero que tú identifiques, Cristo siempre nos llama a tomar posición. Si yo estoy en el mundo, o estoy en Cristo. Si yo estoy en la iglesia, como miembro, ¿saben por qué? Porque Cristo murió ¿por quién? Por su iglesia. Iglesia, es la novia. Y el que no está dentro de la iglesia y dice que es cristiano, es como decirle, ¿sabes qué, Cristo? Yo quiero ser salvo, pero en mis términos. Es lo que estás diciendo. Y no es así. Entonces, vayamos al punto. 3 peligros de no hacer tu devocional. Vean esta foto, refleja mucho. Cuando tú no haces tu devocional, nuestra vida es un caos, ¿no es cierto? Estamos ciertamente caminando y traemos un desorden. Un desorden. Observa esto. Número 1, si tú no haces tu devocional, pues no vas a identificar tu ¿qué? Tu pecado. No vas a identificar tu pecado. La Biblia dice en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La pregunta es, ¿cómo sé si estoy haciendo lo bueno? Y la respuesta es, lo bueno, se lo preguntó el joven rico, ¿lo recuerdan? Al Señor Jesucristo. Maestro, ¿qué? Bueno. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me dices bueno? Entonces, quien define quién es bueno es la palabra de Dios. Entonces, número 2, el peligro de no hacer tu devocional es no aplicar la Biblia a mi vida. Si yo no estoy haciendo mi devocional, yo no sé, o sea, ¿cómo estás tú aplicando la palabra de Dios a tu vida? Y número 3, esto se va a materializar en que tú no vas a experimentar transformación. Y hemos dicho esto, ¿no es cierto? Cuando llegué a esta iglesia, me dijeron, oigan, pastor, es que nosotros no hemos experimentado transformación, sentimos que no hemos crecido. Ahí está la respuesta. No has identificado tu ¿qué? Tu pecado, no estás aplicando la Biblia, por lo tanto, no hay ¿qué? No hay transformación. Entonces, si tú te sientes que estás atorado ahí en el hoyo, en el lodo, etcétera,
Cristo es el que pone nuestro pie sobre una roca en alto, pero tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que aplicar la palabra de Dios y tienes que comunicar la palabra de Dios a través de una vida transformada. Hermano, hermana, el próximo año necesitamos necesariamente, si tú estás haciendo tu devocional, si tú estás en esta casa que hemos definido, va a haber cambios necesariamente. Si no, ciertamente es mentira la palabra de Dios, pero Dios dice, Dios no es ningún mentiroso. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios nos hace más como Dios. Eso es lo que dice Juan 17:17. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Antes me ponían los textos, ya no sé. Bueno, vamos al punto. Vamos al punto siguiente. Vean esto. 3 peligros de no hacer tu devocional. Bueno. ¿Qué creen que pasó con esta persona? Esta persona le preguntan, ¿hiciste tu devocional? Y hace, ¿qué? Pues no identifica su pecado. ¿Usted cree que está trabajando, esforzándose por identificar su pecado? Le es más fácil decir, no. Le es más fácil decir, ella. Le es más fácil decir, él. Le es más fácil decir, bueno, yo no tengo ningún problema. ¿No es cierto? ¿No? Y le es más fácil identificar el pecado de otros. ¿Por qué? Porque son flojos, son perezosos. Porque no siguen lo que la palabra de Dios dice. Una adivinanza bíblica. ¿En qué se parece el perezoso y la puerta? En que los dos, ¿qué? Se mueven pero no avanzan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No, yo no lo estoy inventando. Libro de Proverbios. Si hiciste tu devocional, tendrías que decir, sí, pastor, pero me están comunicando algo. O una de dos, o que tienen memoria de corto plazo, o que no, o algo sucedió allí. ¿Sí me entiendes, hermano? Por eso, si estás en la misma casa, estamos hablando el mismo idioma bíblico. ¿Correcto? Bueno, entonces, el 3 peligros de no hacer tu devocional, no identificas tu pecado. Vamos a lo que dice Juan 16, 7 al 14. Observa esto, Juan capítulo número 16, versículos 7 al 14. En términos de las palabras del Señor, nos dice, versículo 7, Juan 16, 7 al 14. Pero yo os digo, hablando Jesucristo, la verdad, noten esto, la verdad, esto no es mentira. Yo os digo la verdad, no es mentira. Estas no son palabras menores. Mira, si a ti no te interesa esto, estás despreciando la verdad. Cualquier cosa que abraces es mentira. Es más, cualquier cosa que hagas ya perdiste. Pero si tú abrazas la verdad de Dios, esto es importante. Subraya eso, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya antes de la muerte, resurrección de Cristo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, refiriéndose a la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuera os le enviaré. Versículo 8, cuando Él venga, nota esto, subráyalo. Cuando el Espíritu Santo venga, una de sus funciones es convencer al mundo de pecado, de la rectitud de Cristo, que tú no puedes. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos desesperan, cuando tú fallas, cuando tú pecas, cuando tú ciertamente haces todo lo humanamente posible y sientes que esta frase, es que yo hice todo lo posible y no sirvió de qué. Han dicho, sí le han dicho, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Ahí que Dios, el Espíritu Santo te dice, mira, es verdad, Jesucristo me dijo la verdad, que Jesucristo es el único que puede hacer lo que yo no puedo. Y esto no es puede, futuro, ni presente, solamente, sino ya lo hizo ¿en dónde? En la cruz del Calvario, ¿correcto? Ahora nota esto. Dice el versículo 8, de pecado, de justicia y de juicio. Y esa palabra convencerá, subráyala, convencerá, significa que es obra ¿de quién? De Dios.
O sea, si hay algo que tienes que orar por tu esposo, por tu esposa, por ti. Porque hay como nos encanta orar por los hermanitos y no oramos por nosotros, que el Espíritu Santo me convenza de mi pecado. Que yo soy, antes de que vea, es que mi esposo, mi esposa, el pastor, nadie me entiende. No, tienes que decir, Señor, yo no entiendo. Que todo esto me muestra mi pecado. Que yo tengo que humillarme. Que yo tengo que poner mis ojos en ti. Y tú estás poniendo todo 4, 5, 6, 7, 8 y no entiendo nada para que yo te busque. Con una actitud que humilde. ¿Sí? Es que todo el mundo está en mi contra. Todo. Hasta Dios se puso en mi contra. Sí. Para que tú que vengas en arrepentimiento. Para que tú te convenzas que el único recto es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Lo observas? Entonces mira, quiero ahorrarte como 40 años de sufrimiento. Y que le pidas al Espíritu Santo, convénceme. Que no es ella, que no es él, soy yo el que necesito cambiar. Y yo no lo puedo hacer. El primero que tiene que suceder es la obra de Dios que me convence. Así es que no te ofendas, hermano. El problema no lo tienes con tu prójimo. El problema lo tienes ¿con quién? Con Dios. Que te resistes. Entonces observa, versículo 9, de pecado. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. No creen en mí. De rectitud de Cristo, de justicia. Por cuanto Él, diciendo que Cristo es Dios, les está diciendo, miren, yo soy Dios, yo soy perfecto, yo soy recto, yo no tengo pecado. Yo voy al Padre. Entonces, si yo voy al Padre, ¿por qué no me creen? ¿Ya lo vieron? El problema estaba en su incredulidad. Que no estaban creyendo sus ¿qué? Sus palabras, sus milagros, para pedirle perdón a Dios y volverse y seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escuchando las mentiras ¿de quién? Hay dos grandes mentirosos. Número 1, el padre de las mentiras, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre ¿qué? El diablo. Él ha sido mentiroso desde que... El que va delante de todos los mentirosos y que lleva más tiempo mintiendo es el diablo. Entonces, ¿escuchamos al maestro de las mentiras que es el diablo o quién? Tú y yo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, es perverso. Me está diciendo que yo soy perverso. La palabra de Dios te lo dice. Y si tú no lo crees, estás escuchando al diablo o te estás escuchando a ti mismo. Y tú necesitas escuchar. Así es que cuando tú estás exigiendo tus derechos y lo que el hombre hace es poner derechos que están en contra de lo que Dios dice en una constitución o en algo para preservar su pecado, están tomando el lugar ¿de quién? De Dios. Están torciendo la verdad de Dios. Entonces, dice la Escritura, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, versículo 11, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, de juicio diciendo, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, tiene una hora en el cual toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice el versículo 12 y 13, aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él ve esto, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu te guía a la verdad. Si tú haces el devocional, el Espíritu Santo te está llevando, te está sacando del mar de mentiras, de que, ¿sí conocen a esa persona? Es que yo necesito estar escuchando algo, yo necesito, porque si no mi mente me habla y yo empiezo a hacer mis diálogos, y empiezo a hacer todas mis castillas, y cuando llego y se aparece este o esta, no es lo que yo estoy pensando. Pues sí, porque tú estás viviendo bajo una realidad que no es la bíblica. Y tú necesitas tener la palabra de Dios, que en el mundo tienes que estar consciente que vas a tener aflicción, vas a tener dolor, pero tú necesitas confiar ¿en quién? En Cristo, que Él ha vencido. Entonces observa esto, dice allí la Escritura, en el versículo 13, Él guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Y ve esto, ¿a dónde empuja el Espíritu Santo? Versículo 14. ¿A dónde empuja? A que todo lo que hagas va a ser ¿para qué? Glorificar a Dios, adorar a Dios.
Entonces tú no puedes decir, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, a mí me dijeron que me sujetara, y yo ya callé, no digo nada. Tú estás glorificando a Dios. ¿Así? ¿Sí han visto eso? No, yo ya no digo nada. ¿Ya? Ese es el Espíritu Santo. O sea, hermano, hermana, la palabra de Dios no está escrita en balde. David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay deleite cuando uno está conectado con la palabra de Dios. O sea, ciertamente, cuando uno está disfrutando el caminar con Cristo, las cosas que antes eran molestas. Y es aquí donde cada uno de nosotros tenemos que evaluar nuestras intenciones. De veras me estoy deleitando en leer la palabra de Dios, o ya tengo que hacerlo porque es que si no me pasa el fiscalizador el domingo me está pidiendo ahí, a ver el devocional y los mensajes, etc. Porque a uno les manda mensajes y yo les mandaba mensaje a Valito, oye Valito, ¿por qué no me contestas? Y digo, ¿te hice algo? Y pues nada, me contestó buenos días y ya no me contestó. Pero no es personal, yo lo sé. Digo, pero lo que quiero decirles, hermano, imagínense si yo que soy de carne y hueso, les hablamos y no nos contestan. ¿Tú crees que estás respondiendo al Espíritu Santo, a la palabra de Dios? Cada uno tenemos que evaluarnos, hermanos. Esto no es un juego. Por eso estamos así. Por eso ciertamente no podemos ver, porque necesitamos que Dios intervenga. Pero para esto Cristo murió. Hermanos, hay esperanza, pero tenemos que ser intencionales. Entonces, nota esto. Regresamos a la presentación. El segundo peligro de no hacer tu devocional no es que te duermas solamente, así que no la aplicas a tu vida. Tú puedes estar haciendo tu devocional o no lo estar haciendo, pero necesitas aplicar la palabra de Dios a tu vida. Hay mucha gente que estudia y lee y mira, ve, yo ya la escuché, Paul Washer y bla, quién sabe qué tanto. Y uno le dice, oye, pero ya la bajaste a tu vida, a la forma práctica. Estás siendo más responsable, más amoroso, más constante, más humilde. Estás llegando más temprano. Estás buscando de forma como aun cuando ciertamente tu prójimo te ofenda y tú puedas identificar toda la estrategia que hizo para ofenderte, tú digas, yo la perdono, lo perdono. Necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice? Que el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos conectados a Él, cuando estamos ciertamente escuchando la voz de Dios, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para vivir la palabra de Dios. 1 Corintios 2, del 9 al 14. Síganme allí. 1 Corintios capítulo número 2. Observa esto. Hermanos, esta es una clase básica. Como iglesia, como pastores debemos enseñar y recordar, porque el cristianismo no es venir a la iglesia los domingos. ¿Por qué? Porque puedo estar enfermo y puedo quedarme en el hospital. ¿Y eso es pecado? Pues si no puedo salir, pues no. El tema es, el ser cristiano es tener comunión con Dios los 365 días del día, las 52 semanas, los 30 o 31 o 28 días del año, y saber que Dios, el Espíritu Santo, mora en mí. 1 Corintios 2, versículo 9 al 14 dice esto, dice la Escritura, antes bien como está escrito, observa esto, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a analizar. Antes bien, ya Cristo escribió todo esto. Lo que no veíamos, lo que no oíamos, ya Dios desde antemano lo había puesto, ni todavía estaban en su corazón, ya Dios todo esto lo había preparado para que todo esto proviene ¿de dónde? Del corazón. Hay una petición muy constante que yo les digo a mis hijos. Tenemos que orar porque Dios nos dé un corazón ¿qué? Nuevo y una mente nueva. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los deseos pecaminosos vienen del corazón. Hacemos lo que hacemos porque amamos lo que hacemos. No es se me salió esta grosería. No es que yo no quería. Se te salió porque ahí la tienes.
Porque has cultivado un corazón que grosero. Pues ve, observa tu historial de YouTube. Si dije, a ver, hermanita, préstame tu historial de YouTube, a ver. No, ya lo borré. Yo sé cómo desborrarlo. Y el Señor sabe, pero al final del día. Tu historial de internet. Si te pusieran ahora con tantas webcam y ahí escuchamos, estamos con quien estamos, porque es lo que nuestro corazón que ama, desea. No es que lo hice, es que yo lo hice, la traté así o lo traté así. ¿Para qué no lo aprendes? Es lo que hay en tu corazón. Y por eso tu corazón necesita ser quebrantado, ser transformado. Y lo único que puede quebrantarlo es la palabra de quién. El pastor John MacArthur dice que congregaciones donde no son expuestas con la palabra de Dios genera corazones duros. Por eso nuestro enfoque como iglesia creemos que la palabra de Dios es suficiente. Lo que necesitamos no es más cosas o estrategias de este mundo. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Segunda de Timoteo 3, 15, 16 y 17. Es viva, es eficaz, ayuda, enseña. ¿Con qué propósito? Con que el hombre sea preparado para hacer toda buena ¿qué? Obra. Entonces, en donde tú y yo no somos buenos, necesitamos llenar esa grieta en nuestro carácter ¿con qué? Con la palabra de Dios. Ay, hermano, es que si usted supiera, es que me faltó, es que pretextos se te acaban cuando los llenas con la palabra de Dios. Es la realidad. Me encanta, ¿no es cierto? Porque cuando ve uno, ¿no? Y ve, y ya está pensado, ¿qué le digo? Hermano, mejor di el texto bíblico. Necesitamos llenar eso con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos convence, nos guía. Ahora observa esto, entonces, dice el versículo 10, y pero es maravilloso. Primera de Corintios 2:10, perdón. Pero, subraya eso, pero. Ponle ahí naranja, fosforescente, lo que sea. Pero, siempre que hay un pero en la Biblia, ¿quién creen que se aparece? Dios, maravilloso, ¿no es cierto? Y cuando tú dices pero, ¿quién en tu vida, cuando no lees la palabra de Dios, quién es que les aparece? Pero no pensaste. ¿Se fijan? El pero bíblico pone a quién, a Dios. El pero no bíblico, te pones ¿qué? Tú. No, pero es que tú no sabes. Pero es que tú no pensaste, tú ni siquiera sabes cómo. Pero el pero bíblico es Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿quién? El Espíritu. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. Aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Maravilloso. Bendito sea la tercera persona del Espíritu Santo. Alabamos al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos revela. No es que Espíritu Santo, perdóname, porque he sido muy superficial. Te necesito que tú me hagas. ¿Por qué contesté así? ¿Por qué me valió? ¿Por qué no tuve ni siquiera el dominio propio para callarme, la humildad para pedirle perdón a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a Dios? Lo que tú y yo necesitamos es que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento y vea verdaderamente cuál es la raíz de mi pecado. Pero ¿cómo va a suceder esto si no haces tu devocional? No es obra de magia. No, pero es que yo no tengo tiempo. En mi trabajo, es que no. Mira, cuando vengan ese tipo de hermanitos o hermanitas o personas a decirte esto, tú tienes que decirle, mira, aquí está la solución, pero tú no la quieres tomar. En otro, si eres muy espiritual, lo dices así. Si no eres tan espiritual, vas a decir, mira hermano, con todo el respeto, te vale. O sea, no estás dispuesto. No has entendido que lo que se trata de ti, de tu familia, de tu salvación, es que lo que está en juego, lo que se está perdiendo es tu alma. No podemos estar tomando esto a menos. Es que yo ya le dije. No.
¿Sí lo observan? Bueno, versículo número 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Así tampoco nadie, y subráyese nadie, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu ¿de quién? De Dios. Bueno, ¿quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lee la Biblia y pídele al Espíritu y escucha al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos lleva ¿a dónde? Juan 16:13. El Espíritu de Dios nos lleva ¿a dónde? A la verdad. Y la palabra de Dios es la fuente de toda verdad. Vamos al siguiente punto. Entonces, 3 peligros de no hacer tu devocional. Tercero, dijimos, número 1, no identificar tu pecado. Número 2, no aplicar la palabra de Dios a mi vida. Y número 3 y último, no ser transformado. Pastor, yo ya identifiqué mi pecado. Yo ya sé. Yo soy altanera, yo soy necio, yo soy desordenado, yo soy. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿ya lo aplicaste? Sí, ya lo estoy aplicando. Y el resultado debe de haber, ¿qué? Transformación. ¿Sí lo observan? Entonces, cuando alguien venga, oiga, pastor, oye hermana, mira, estoy haciendo esto, pregúntale, ¿qué es lo que Dios te ha dicho en tu devocional? ¿Así? Te ahorras como media hora, una hora de consejería bíblica. Oye, ¿qué es lo que Dios te está haciendo en tu devocional? No, pues no lo he hecho. Bueno. ¿Qué es lo que Dios te dijo la semana pasada? No, pues no lo hice. Y hace un mes tampoco. Pues lo que usted nos dijo el domingo pasado, y ahí es lo que está en la página de internet. ¿Y qué te acuerdas de eso? ¿Sí lo ven? O sea, sí vemos que estamos viviendo con otra agenda. Si no estás en la agenda de Dios, estás viviendo bajo la agenda del mundo. Y los deseos de este mundo son pasajeros. Y las personas que caminan en este mundo son engañadas. Entonces, observa esto, no ser transformado. La imagen habla más que 1000 palabras, ¿no es cierto? La persona cree que está siendo transformado, pero está siendo la misma, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente, hermano, en el grupo de varones, y no me dejarán engañar, aquí están los varones, pregunten. Empezamos a ver algunos frutos. Y si no, pregúntenle a su esposa lo que dijo Abraham, a la esposa de Lupita. Porque ellos nos pueden estar haciendo algo aquí, pero su esposa, sus hijos nos deben de estar comunicando, ¿no es cierto? De que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Entonces, vean, no ser transformados, el Espíritu Santo nos transforma al conocer y contemplar a Dios. Vayamos a 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18. Observen esto. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, está hablando al cuerpo de Cristo, es un contexto de creyentes, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pastor, no entendí. Vamos, más sencillo. Si tú miras a Dios, si tú te expones al carácter de Dios, por eso en el devocional la última parte es el atributo de Dios. Me encanta porque algunos dicen, bueno, es que yo no ubico el atributo de Dios. Bueno, esfuérzate para ver qué es lo que Dios te está diciendo allí, cómo Él trata a su pueblo, es decir, es lo contrario a ti. Si te dice que Dios te manda a perdonar, en Mateo 6 nos dice que tenemos que perdonar como ¿quién? Como Cristo nos perdona. Y Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario de todos ¿qué? Nuestros pecados. Entonces hay algo que tú no puedas perdonar. La gente dice, no, yo perdono todo, pero menos la rayita. Y ahí le ponen de distintos, ¿no? Entonces, Jesús no dijo eso. Entonces, si tú no estás perdonando en un área, el atributo que Dios te está diciendo es que tú debes de ser como Dios. Y si tú eres como Dios, vas a ser transformado. Ahora, ¿me cachas?
que no estás experimentando transformación en eso, ¿por qué no has identificado el atributo de quién? De Dios. En otro sentido, estás leyendo así la Biblia sin ver a quién, a Dios. O la estás leyendo al revés, o estás leyendo otra cosa que no es la Biblia. Y te pareces mucho a esa persona con la que estás, juntas mucho, habla. Es que nosotros tenemos tanto en común. Y yo les preguntaría, ¿de Cristo? ¿O de lo que ustedes aman? ¿Sí se fijan? O sea, tú puedes tener, si tú estás con alguien y eres cristiano, necesariamente el otro también tiene que estar, ¿qué? Caminando con Cristo. Pero pastor, mi esposo es inconverso. Pero en ese caso, tú tienes que reflejar a quién, a Cristo. Porque el único medio, la única forma en que un ciego, un muerto, un sordo puede ver a Dios es encarnado en otro ¿qué? En otro pecador que está haciendo ¿qué? Transformado. Por eso no se habla, por eso les cuesta mucho trabajo reconciliarse, pedir perdón, porque no están viendo a quién, a Dios. Y les preguntan a ellos, oigan, ¿me pueden mostrar su devocional? ¿Cuál devocional? El de las hojitas del mes. Oye, devocional. ¿Qué van a estar comunicando? Algo que no es Dios. Quiero concluir con lo siguiente. Entonces, en Éxodo 34, 28 al 30. En Éxodo, recuerdan la historia de Moisés cuando subió al monte Sinaí. Éxodo, capítulo número 28. Éxodo 34, 28 al 30. Entonces, observen esto. Y noten lo siguiente. Dice la palabra de Dios, después que él estuvo, versículo 28, Éxodo 34, 28, y él estuvo, refiriéndose a Moisés, con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, y aconteció, y subraya esto, que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y el versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel, cuando miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. En otro sentido, cuando uno camina, está con Dios, no necesitas estar diciendo, yo ya hice mi devocional, o sea, nuestra vida empieza a comunicar que nos estamos pareciendo más a Dios. O sea, si tú hiciste todo tu devocional y no hay transformación, lo estás haciendo mal. Porque la palabra de Dios nos debe transformar. Y si no hay transformación, examina tu motivación. Pero pastor, aquí está todo, mire. Hay una motivación que no es la genuina. Y la motivación genuina es honrar a Dios. Que otros vean en mí a Dios. Y la primera pregunta que lo sabe es la persona que más te conoce. Y esa es la pregunta que tenemos que decir, oye, amor, tú estás, mira, ya la verdad, ya llevo como 3 meses que ya me puse al corriente. ¿Tú notas así, como que la gloria de Dios cuando Moisés bajó y ves mi rostro más resplandeciente? ¿O notas a mí que ya mis hijos empiezan a ver algo? Hermanos, necesitamos hacer esas preguntas honestas. Si no, ¿quién te las va a hacer? ¿Sí, hermanos? Bueno, vean, entonces esto concluimos con lo siguiente. ¿Cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad en la santificación? Número 1, no apagar al Espíritu Santo. Creo que alguien ahí, Dios no habla por el celular. Mi responsabilidad es no apagar al Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo, y tercera, no resistir al Espíritu Santo. Está claro lo que vimos hace unos momentos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? No apagar al Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo y no resistir al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5, 19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo apagamos al Espíritu? Con nuestros actos.
cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios. En otro sentido, tú contribuyes a tu santificación y yo contribuyo a mi santificación en la medida en la cual, después de haber leído mi devocional, yo lo obedezco o no lo obedezco. Es como echarle un balde de agua fría a lo que leí. Si después dice, mandamiento, perdonar. Entonces lo primero que tengo que hacer después de acabar mi devocional, aquel que me ofendió, tengo que ir a aquel que ofendí, aunque tú no me pidas perdón, yo te quiero. No, yo perdono hasta que él venga. No, tú tienes que ir. Mira, yo sé que quizá ni siquiera entiendas lo que... No vas a decir, yo sé que ni siquiera tú vas a venir a pedirme perdón, pero mira... No. Tú di, mira, yo te perdono. Ya. No, pero así se la vamos a poner más fácil, pastor. No es lo que la palabra de Dios te dice. No apagues al Espíritu Santo. Siguiente, no entristezcas al Espíritu Santo. Efesios 4, 30, 17 al 32. ¿Cómo lo entristecemos? Pues ciertamente nosotros al no cumplir con la palabra de Dios. Y última, no resisto al Espíritu Santo cuando yo rechazo la palabra de Dios. Cuando yo rechazo, Hechos 7, 51. Y con más calma, ahí tienen las citas. La presentación está en la página de internet para su estudio en la semana. Hechos, allí 17. Hechos 7, 51. Observen esto. Dice la Escritura, duros de cerviz. Hechos 7, 51 dice la Escritura, después de este mensaje que proclamó Esteban, mostrando que Cristo era Dios, les dijo, miren, ustedes son duros, su corazón el problema es su corazón, incircuncisos de corazón, no sienten, no perciben, están sordos, y si tú estás en ese momento, mi persuasión hacia ti, mi exhortación, si tú no, después de escuchar este mensaje, si tú llevas congregándote en esta iglesia y tú rechazas eso, el peligro es esto. Piensas que tu enemigo es Dios, piensas que tu enemigo es esa persona que te está hablando para que tú te arrepientas. Cambia de actitud. Pídele perdón al Señor, pídele perdón a tu cónyuge, pídele perdón a tus hijos y cambia, transforma, abandona ese pecado. Ahí está el ejemplo. Dice el versículo, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como tu generación, versículo 52, y eso les llevó a matar a Cristo Jesús, al autor de la vida, al recto. ¿Y qué hicieron después de todo esto? Dice el versículo 53, vosotros que recibieron la ley por disposición de ángeles, ¿qué hicieron? No guardaron la ley. Pastor, ¿quién es una palabra que está... ¿Quién es la persona que resiste al diablo? La respuesta es, que resiste al Espíritu Santo, versículo 53. ¿Cómo son esas personas? Las que no están obedeciendo, ¿qué? Los mandatos de Dios. En otro sentido, antes era ignorancia, ahora ya lo sé. Antes no tenía la claridad que hoy Dios a través de su iglesia me está diciendo el mandato, la enseñanza, el pecado, el atributo de Dios. Y si aún persistes y continúas en tu pecado, tú eres un duro de cerviz. Tu corazón se ha endurecido. Estás resistiendo, estás apagando al Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, ¿vas a tener transformación? ¿Estás avanzando en tu matrimonio? ¿Estás avanzando en tu vida cristiana? Ahora notan por qué muchos creyentes están atorados así. Y la respuesta es ¿por qué? Porque no estamos siendo intencionales para tener una comunión a través de un devocional. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, ¿es cosa menos no ser el devocional? No queremos ser legalistas, ¿no? Esa no es nuestra intención. Nuestra intención es que Cristo sea comunicado y ustedes se deleiten en Cristo. Y observen entonces esto. ¿Qué hicieron estos hombres después? Versículo 54. Allí está la espiral. Después de eso, todavía te enojas. Dice el versículo 50. Oyendo estas cosas, ¿se enojaron contra quién? Contra Esteban. Oye, mira, te estoy diciendo las cosas. No, tú no me... Mire, es por tu bien y todavía te
te enojas. No. ¿Han visto eso? Bueno, ponme la presentación, por favor. Ahí está. No, a mí ni me hables. El peligro es este. Hay en tu corazón este pecado que tienes que confesar. Regrésame al versículo 54, por favor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Y observen el opuesto, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿A quién estaba mirando? A Jesús. Entonces, cuando veas que tu esposa, tu esposo, tu hijo, el prójimo está airado de furia porque está resistiendo al Espíritu Santo, ¿tú qué tienes que ver? ¿Ver a quién? Ver a Jesús. Él no es tu enemigo, ella no es tu enemiga. Tú necesitas ver a quién, a tu Salvador, a Cristo Jesús. A Cristo Jesús, ver que Él es superior, que Él es suficiente, ver la gloria, ver a Jesús que está a la diestra del Padre con los cielos abiertos y diciéndote: ven, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. ¿Y qué hicieron los demás? Versículo número 57. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué hicieron? Escucharon: oye, Esteban, tienes razón, perdónanos, estamos mal. Si yo reconozco, sí, pastor, mire, la verdad, gracias por su consejo. Yo soy el pecador, yo soy el hombre que he descuidado a mi esposa, he descuidado a mi hijo, he descuidado mi condición delante de Dios. No, ¿qué hicieron? ¿Se taparon los qué? ¿Y saben que hay muchos aquí que están haciendo eso? ¿Sí? Y puede ser tú y puede ser yo. Sí, tú y yo. Y me quiero dirigir muy específicamente a ti y a mí. ¿Por qué? Porque podemos estar sentados en esta iglesia escuchando sana doctrina y seguir viviendo como que yo ya hablé con él, mira, le he explicado, etc. Está resistiendo al Espíritu Santo. Podemos trabajar 6, 1 año, 10 en enseñanza base, consejería bíblica, pero el problema es este: te tapas los oídos porque no quieres ver la gloria de Dios y no te das cuenta que estás convirtiéndote en lo que ya eras desde antes, enemigo ¿de quién? De Dios. Y Dios nunca pierde ninguna de sus batallas, pero Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere que tú vengas en arrepentimiento y fe y que dejes ese pecado. Bueno, finalmente entonces, en resumen, 2 frases que concluimos con esto. Observa esto. ¿Cómo contribuyes a tu santificación? Bueno, así está tu familia. Córrele, ven acá. Oye, vámonos aquí. Que el trabajo, que les vela, que esto, ve la suegra, y no están haciendo su devocional, están afanados por las cosas de este mundo. Y vámonos que el cumpleaños de la comadre, y vámonos a este lado, etcétera. Mira, ¿y tu devocional? En tu trabajo estás cansado. No, sí trabajamos, es que no, yo no puedo. No, es que yo hago mi devocional y yo escucho mis alabanzas y yo... Mira, si eso te ha resultado y todo el mundo sabe que cuando entras la gloria de Dios viene y tú dices: yo quiero ser como Él. Que no cree. Entonces, si ese tipo de devocional te ha funcionado, síguele así. Pero si no te creen ni tu esposa ni tus hijos, y no te cree ciertamente los que te conocen, yo creo que tienes que tener la humildad para pedirle perdón a Dios y volverte a Cristo. Observa lo siguiente: si tú estás tan afanado en el trabajo, no, yo sí tengo mucho que hacer y tengo que ver, lo que tú necesitas es a Cristo. Si tú estás ahí pegado con la televisión y tienes el altar de la televisión y te pones de allí, oras y hasta comes allí, tú necesitas a Cristo. Y si tú ¿han visto esta escena? ¿Se parece al cuarto de alguien? Están afanados con los videojuegos, etcétera, los hijos. Y ya han visto a ellos que van a comer en el restaurante y se ponen el audífono, etcétera. Y uno dice: oye, pues, como que uno quiere hablar, pero tú traes tus audífonos, como que no podemos entablar. ¿Están escuchando la voz de Dios? No. Bueno, entonces tenemos que conocer, creer, entender, aplicar y rendir cuentas a otros con la palabra de Dios
Tu cristianismo se prueba en lo siguiente: no cómo entiendes la palabra, sino cómo la vives. Eso es lo que Dios nos dice. Vamos a orar. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Señor, te necesitamos. Ayúdanos que, Señor, tu palabra nos transforme y que como cuerpo, como familia en Cristo, caminemos contigo para mostrar, Señor, que Jesucristo es suficiente, que tu iglesia y tu palabra son suficientes para gloria de Dios. Amén.